la economía, por otras muchas razones que todos nosotros sabemos, pero fundamentalmente hay algo que muchas veces no se toma en cuenta, que para poder hacer todo lo que se hizo hace falta capital humano, hace falta una población que pueda trabajar, y eso es lo que se logró hacer en todos estos años gracias a combatir la desnutrición infantil que asolaba Chile. Argentina nunca llegó a esos niveles, pero hoy la pobreza en Argentina es importante, vamos para peor, y esto es un modo de plantear la importancia del capital humano en la generación de riqueza. Sin capital humano, la Argentina no tiene futuro. Sin educación no podemos generar capital humano. Y por eso trabajo en educación hace ya varios años. Hecho esto, asociamos educación a este congreso que es sobre economía. Voy a compartir con ustedes 7 propuestas, tan rápidamente, probablemente ni siquiera planteé todas, para motivar un poquito la charla. La idea de las propuestas es hablar sobre hechos concretos. Ejemplo, ¿cómo podemos enfrentar una emergencia educativa como la que tenemos? Sencillamente, los padres hoy no admiten la realidad. Los padres piensan que los colegios, como diría mi colega en la Academia Nacional de Educación, Guillermo Jaime Echeverry, los papás piensan que la educación en la Argentina es un desastre, que es muy, pero muy mala, salvo la educación a donde van sus hijos. El colegio donde van los chicos está todo bien. Una imposibilidad lógica, por supuesto. Espero que... ¿Ahí? Te espero. Ok, lo que pasa es que así no veo. Tengo un problema técnico. Bueno, vamos a solucionarlo de alguna forma. Ok. ¿Cómo los papás pueden enterarse? ¿Cómo se puede lograr que la sociedad internalice la emergencia? Modificando un artículo, el 97 de la Ley de Educación Nacional, que hoy prohíbe la difusión de la información sobre los resultados de las evaluaciones educativas. ¿En base a qué? A una palabra mágica, estigmatización. Supuestamente no se puede estigmatizar colegios, maestros, etc. Más vale que nadie dice, no propongo ni de casualidad, estar dando nombres de niños ni nombres de maestros, sí los resultados por colegio. Si los papás entienden y descubren que el colegio que está a la esquina, el colegio que está a 2 cuadras, tiene mejores resultados que el colegio donde hoy van sus hijos, bueno, se van a enojar. Y si se van a enojar, como alguna vez se lo planteé al ministro de Educación, van a querer ir al Palacio Pisurno y quemarlo, y eso es buenísimo. No hay manera de reformar la educación si el ministro de Educación, que tiene muy poco poder en la Argentina, no tiene el apoyo de la sociedad para enfrentar a los sindicatos docentes. No hay forma. Y no hay forma que tenga ese apoyo si primero no se despierta a la población. Y no hay forma de hacerlo sin reformar el artículo 97, que por cierto 2 veces el presidente Macri en la apertura del Congreso solicitó que lo haga y el Congreso no lo hizo en los 2 últimos años. Paso a la segunda de las propuestas. Las 7 propuestas van a ser similares, concretas, modificar una ley, cambiar algo, porque hablar de educación en el aire creo que no tiene sentido. La segunda propuesta es simple. Hoy ir a la escuela no garantiza aprender nada, pero si no vamos al colegio, los chicos no pueden aprender nada. Viendo los últimos años, tanto en la provincia de Buenos Aires fundamentalmente, como ejemplo Santa Cruz con sus casi 100 días sin clase, llegamos a la conclusión que es imprescindible defender el derecho de los chicos a educarse. ¿Cómo? Con una ley que declare la educación servicio público esencial. ¿Es extremo? Sí. ¿Se puede discutir la legalidad o no desde el punto de vista del derecho de huelga? Sí. Pero tenemos 2 derechos en juego, el derecho a la educación y el derecho de huelga. Es más, el argumento usual contra este tipo de legislación es básicamente que que los chicos no vayan al colegio no es un riesgo de vida. La palabra mágica es riesgo de vida, cosa que creo que es incorrecto, porque hay un riesgo de vida, hay un riesgo de cambiar la vida de esa persona. Vivir no es tan solo comer y respirar, sino tener la oportunidad de realizarse en una sociedad que requiere capital humano. Esa es la segunda de las propuestas. Viendo la hora y los tiempos como voy avanzando, voy a saltear algunas de las propuestas, pero voy a ir avanzando un poquito, voy a plantear 2 o 3 más que me parece que son interesantes. En realidad creo que todas son interesantes, pero voy a limitarme a las que preseleccioné. Argentina es un país célebre, somos magníficos, somos los mejores, somos distintos del resto del mundo, somos
uno de los pocos países en el mundo donde se ingresa a la universidad sin ningún tipo de requerimiento más allá que estar vivo y haber terminado el secundario. Esa es la realidad. El resultado, como dice Alieto Guadani, con quien he escrito varias notas al respecto, es que, por supuesto, la mayoría de los que ingresan no se van a graduar nunca, lo cual, perdonen, pero por supuesto, nuevamente, es algo obvio, algo muy negativo, algo muy caro, pero ese no es el peor problema. ¿Cuál es el peor problema? El peor problema es la estafa que reciben esos chicos, que se les está vendiendo una fantasía que después de 2, 3, 4 años quedan en la mitad de la nada, años que los podían haber utilizado para prepararse para ingresar a la fuerza laboral con capital humano. ¿Esto dónde nace? En el año 2015 en una ley, la 27.204, donde se estipula que todos los alumnos, la llamada ley Puiggrós, que aprueban la enseñanza secundaria, pueden ingresar de manera libre e irrestricta a la enseñanza de grado en el nivel superior. Eso tiene que ser modificado, no podemos ser tan distintos al resto del mundo. Hoy encontramos universidades, La Matanza, por ejemplo, donde tienen que dar cursos de español por la cantidad de estudiantes brasileños que tiene, lo cual surge de un examen, el ENEM, que se toma a fin de octubre en Brasil, y todo el que ingresa, o mucha gente que ingresa, cruza la Argentina, es la realidad, y estudia en nuestras universidades. Es lo que hay. Es necesario modificarlo. Como ven, cada una de las propuestas que estoy haciendo es concreta. Uno puede estar de acuerdo o no, pero estamos hablando de propuestas concretas. Yo quiero ver en el debate, ojalá haya algún debate, si va a haber propuestas concretas. Hace 4 años atrás no lo hubo, se habló de generalidades, no se habló de ninguna propuesta concreta. Es más, se hablaba de mejorar la educación usando la palabra educación pública. Hay que mejorar la educación pública, como si educación pública y educación fuese exactamente la misma cosa, y no lo es. La educación tiene que educar al público, pero no tiene por qué ser gestionada por el Estado, y eso me lleva a otra de las propuestas, y probablemente va a ser la última que vamos a tratar, que ya hace años la llamo EduCart, que sencillamente plantea algo que, bueno, en este ámbito es fácil de explicar, en otros ámbitos no lo es tan sencillo. Es que el Estado tiene la obligación natural, desde mi punto de vista, de proveer y garantizar educación de excelencia a todos los chicos. Educación primaria, educación secundaria. Esa es mi opinión. Hay una externalidad y hasta un concepto ético involucrado. No tiene por qué gestionarlo por sí mismo. No entiendo, jamás voy a entender por qué se considera que un padre no está calificado para tomar decisiones como cuál es el mejor colegio para sus hijos o cuál es el colegio que desea enviar a sus hijos, ya sea laico, religioso, estatal, público. Es una decisión del papá. Educar es una lógica. Educar obviamente es un plagio de una tarjeta de crédito, EduCart, que se puede armar de distintas formas. Bueno, en esta propuesta que estoy hoy compartiendo con ustedes es sencillamente una cuenta de ahorro para la educación, para todo padre que desee sacar a su hijo de un colegio público por un porcentaje del importe que cuesta educar a ese chico en el colegio del distrito, que puede ser empleado nada más que para educar al chico en el colegio que elija el padre. Ventajas, libertad. La palabra libertad en nuestro país no existe, es prácticamente un tabú, pero es algo sencillísimo, es sentido común. No, ¿quién puede salir perjudicado de un derecho a elegir? Es imposible. O sea, nadie puede estar peor por tener un derecho a elegir, es un derecho adicional. Si yo deseo dejar a mi hijo en el colegio donde está, se queda. Si deseo cambiarlo de colegio, lo puedo hacer. La propuesta es presupuestariamente factible porque esto no es un voucher, que sería otra de las estructuras factibles, sino que únicamente es para aquellos padres que hoy tienen sus hijos en un colegio público y desean cambiarlo de colegio. Esto es realidad en otras sociedades, es factible. Tan solo para terminar, y estoy todavía en tiempo, me gusta terminar con un par de citas y terminar como empecé, es decir, volviendo a Chile, por cierto. Y voy a hacer tan solo 3 citas para mostrar que este concepto de libertad educativa es un concepto que lo podemos encontrar a lo largo de los tiempos y en distintas sociedades. El primero es una pequeña cita de Frédéric Bastiat, pensador francés,
que decía que la necesidad más urgente no es que el Estado deba enseñar, sino que debe permitir la educación. Todos los monopolios son detestables, decía Bastiat, pero el peor de todos es el monopolio estatal de la educación. Eso lo estamos viviendo. La segunda de las citas, es cruzando al Uruguay, del arzobispo de Montevideo, Monseñor Sturla, un defensor de la libertad educativa desde hace muchos, muchos años, quien en una entrevista, él le repregunta al periodista, algo así como: ¿a qué colegio piensa usted? Estamos hablando que el entrevistado le repregunta al entrevistador. ¿Piensa usted que enviarían a sus hijos los políticos? Bueno, el periodista responde: seguro que a escuelas privadas. A lo que respondió entonces Sturla: si es así, ¿por qué no le dan a los pobres lo que ellos le dan a sus hijos? Es la foto de la Argentina. Si uno le pregunta a los políticos argentinos qué opinan de la educación pública, o mejor dicho, si es razonable alternativas como las que estoy ahora compartiendo con ustedes, la respuesta es no. La educación pública es el gran igualador de oportunidades y un montón de argumentos emocionales, características que yo carezco. No podría compartir con ustedes argumentos emocionales, sencillamente pues lo mío es mucho más lógico, por así decirlo. Ahora bien, si le preguntamos a esos mismos políticos a qué colegios han enviado o envían a sus hijos, sorprendentemente muestran una irracionalidad total, porque defienden la educación pública y envían a sus hijos a colegios privados, mientras nos prohíben al resto de los ciudadanos hacerlo, salvo que tengamos la posibilidad de pagar 2 veces por la educación, una a través de los impuestos, otra a través del colegio al cual van los chicos. Esa es la realidad de Argentina. Para terminar, les cuento otra realidad y vuelvo a Chile. Me gusta terminar por donde empezamos, con una cita del presidente, de Sebastián Piñera, que esa está deprimente por lo distinto que son nuestras sociedades. Dice Sebastián Piñera: no creo que el Estado tenga el derecho a monopolizar la educación, porque cuando eso sucede, lo que ocurre es que se sacrifica la libertad, la equidad y la calidad. Y muchas veces la educación termina siendo más adoctrinamiento que educación. Es para pensarlo, ojalá en el corto plazo no tengamos la oportunidad de verificarlo. Gracias.